Esta mañana vamos a nuestro texto del capítulo 17 de Juan. Sí, creo que me escuchan bien. Creo que sí, me escuchan bien. Gracias. Vamos al texto de capítulo 17 de la carta de Juan, del apóstol Juan, específicamente el 3. Creo que lo tenemos acá. Dice así, el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De ahí nosotros vamos a sacar nuestro tema, que es el conocimiento del Dios Santo. Lo que voy a hacer es tratar de no hablar de sus atributos. Claro está, es algo que es muy fuerte para mí. Quizás algunas cosas vamos a ver en cuanto a lo que son los atributos de Dios, pero no del todo, obviamente. Dicho esto, vemos de que no cabe duda que entre nosotros, que deseamos la vida eterna. Y según el texto que tenemos delante de nosotros, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan. Así que no debe haber duda entre nosotros, aquellos que somos salvos, aquellos que somos regenerados. Llegamos a obtener esa vida y anhelamos a estar, el fin de nuestras vidas, a estar en esta vida eterna. Jesús, muchos lo llaman en ese punto, la oración sacerdotal dice que la vida eterna es que te conozcan, o sea, el conocimiento de Dios. ¿Cómo es tan importante el conocer a nuestro Dios? Y quizás, y es lamentable, ver la realidad de las iglesias de hoy en día. Sinceramente no sería mencionarlas. Casi la mayoría de nosotros venimos de este contexto. Falsas enseñanzas, falsos pastores y prácticas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa es la realidad de lo que está pasando hoy en día. Y en medio de esta la realidad, uno se pregunta ¿por qué? ¿Cuál es la razón del por qué está pasando esto? Mi trabajo en este tiempo es tratar de contestarlas diciendo de que la iglesia se ha olvidado del conocimiento claro de Dios. Se ha desviado en conocer a Dios y prefiere conocer a otras cosas. Casi la mayoría de los que estamos aquí no hemos escuchado lo que es la doctrina de Dios, la teología propia, como se llama dentro del estudio de la teología. A cambio de esto, existen doctrinas que alimentan el ego del hombre, el orgullo del hombre, hinchan el ego del hombre. Todavía se escucha el eco de Satanás en el huerto de Edén cuando le dice a Eva, serás como Dios. Y se escucha eso dentro de las iglesias, claro está. Ven, tendrás dinero, tendrás aquello, serás como Dios, tendrás poder. Eso es lo que se escucha dentro de las iglesias hoy en día y es lamentable. Y no solo eso, ven, impacta con nosotros, cosa que hemos escuchado. Cómo las doctrinas han apuntado al hombre en vez de apuntar a Dios. Eso es lo que se ha visto hoy en día en las iglesias. Jesús te ama. Claro está, Jesús nos ama, obvio. Pero no de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino de acuerdo a lo que Él ha mandado en su palabra. Así que podemos decir que la iglesia ha ignorado el concepto real del Dios vivo. Su pueblo, las iglesias, por más que se esmere en cantar himnos, en adorar, en la oración, puede que estar adorando a un ídolo en vez de al Creador. Eso puede estar ocurriendo dentro de las iglesias, aún en el pueblo de Dios. Porque el Dios que muchos adoramos puede que se haya concebido en nuestra mente por nuestros sentimientos, acomodados a nuestros sentimientos. Es un Dios que sale del corazón del hombre. Y sabemos bien, según nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 15, versículos 18 y 19, ¿qué dice ahí? Que los malos pensamientos, ¿dónde salen? En el corazón del hombre.
En Jeremías, el profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, capítulo 17, versículos 9, dice que el corazón del hombre es engañoso, o sea que no sale nada bueno del hombre. Por ende, es necesario conocer a Dios no dentro de nosotros, no un Dios que se acople a nosotros, a nuestros sentimientos, no, un Dios que esté fuera de nosotros. Así que en estos dos versículos encontramos esa realidad de un Dios que muchos hombres adoran, un Dios falso. Su Dios es acomodado a sus pensamientos y caprichos, manejados a su antojo. Te necesito, Dios, hasta ahí, de ahí ya no te quiero. Te necesito cuando tenga pruebas, enfermedades, te necesito ahí. Y cuando esté en paz, no te necesito. Manejamos a ese Dios a nuestro antojo. Es la realidad que se ve dentro de las iglesias hoy en día. Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hablando de los incrédulos, hablando de los hombres. O sea que en realidad sabían o saben que existe ese Dios. Nadie niega a Dios. Nadie lo va a negar. El ateo, el que se hace llamar ateo, la Biblia, ¿cómo lo llama? Necio. En Salmos, eso es lo que nos dice. El necio dijo en su corazón, Dios no existe. Según la Biblia, el necio es aquel que ignora a Dios. No es aquel que no... O sea, ¿cómo tú puedes estar en contra de algo que tú dices que no existe? No cabe al decir eso. Así que en Salmos lo que nos dice es que ese necio es aquel que ignora, es el que trata de evadir cosas que van en contra de lo que quiere hacer. El versículo 27 dice, no solo eso, dice, del mismo capítulo de Romanos, dice, se encendieron en su lascivia. La Reina Valeria dice lujuria. Se dejaron llevar por sus sentimientos, por lo que ellos dicen, por la carne. Al ver esta realidad, se ve la urgencia de llegar a conocer nuevamente a ese Dios que muchos de los hombres del Antiguo Testamento adoraban. Hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, de Jacob, de Moisés. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y miradlas y preguntad por las sendas antiguas. Así es un gran reto para nosotros, un reto para mí, demostrarles esto. Ojalá que esta palabra sea de edificación y tengamos más amor a Dios, de buscarlo a Él por medio de su palabra, no por lo que nosotros pensamos. Para la iglesia hablando históricamente no fue fácil. Y nunca ha sido fácil hablar de Dios. Y nunca será fácil, obviamente. Tira una gota de agua dulce al océano. No queda rastro de ella. Hubo controversias, debates, concilios, tratando de hablar en cuanto a lo que es la Trinidad, en cuanto a la persona de Cristo. Y todavía las hay. Hablar de ese Dios es de suma importancia y a la vez es un gran reto para la iglesia de llegar a conocer a ese Dios. Así que no será fácil para mí el exponer de ese Dios que está por encima de nosotros. Dice Isaías que sus pensamientos no son como mis pensamientos. Los reformadores decían, la mente finita no es capaz de comprender lo infinito. Quiero en este punto citar un artículo que estaba leyendo. Lo leí hace un buen tiempo y me lo encontré nuevamente. Dice, una tradición medieval que recoge la historia inicialmente narrada sobre un teólogo en abstracto, que más tarde fue identificado como San Agustín. Cuenta la siguiente anécdota. Un día San Agustín paseaba por la orilla del mar dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios. Una de ellas, la doctrina de la Trinidad. De repente San Agustín
alza la vista y ve a un hermoso niño de lejos que está jugando en la arena a la orilla del mar. Lo observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar y lleva el cubo de agua del mar y vuelve donde estaba antes y vacía el agua del mar en un hoyo. Así el niño lo hacía una y otra vez, hasta que ya San Agustín, sumido en gran curiosidad, se acerca al niño y le pregunta: oye niño, ¿qué haces? Y el niño responde: estoy sacando todo el agua del mar y la voy a poner en este hoyo. Pero San Agustín dijo, pero eso es imposible. Y el niño responde: más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo. Tratar de comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios. Termino la cita. Ese Dios no solo es eso, sino también que todo lo que yo haga o todo lo que yo diga en este momento, en nuestra ocasión, depende de la voluntad de Él. Es un Dios que no entendemos y al mismo tiempo inefable. O sea que no podemos describir a ese Dios. Nunca lo haremos. Él tiene dominio de todo. Le dijo a Moisés: ¿quién creó la boca del hombre? Todo depende de Él. Todo es por su gracia. Aún así, Dios se ha revelado, no como el hombre quiere o espera, sino por su propio medio. El pueblo de Israel esperaba un rey que lo libertara del imperio de Roma. Sin embargo, ese rey llegó envuelto en pañales, balbuceando. 1 Corintios 1, 21, Pablo nos hace recordar que en la sabiduría de los hombres no entenderemos a Dios. Así que en esta mañana lo que voy a hacer es tratar de hablar de la importancia de conocer a Dios, de la realidad, del reto que vamos a ver mientras que estamos conociendo a nuestro Dios y cómo Dios se ha revelado a nosotros. Y al final veremos los efectos al conocer a ese Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el punto final de conocer a ese Dios? En nuestro pasaje de Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan. Nuevamente repito, no debe haber duda entre nosotros de la importancia de conocer a nuestro Dios. Nuestro pasaje dice, la vida eterna es algo que nosotros anhelamos llegar en esta vida. Pero para mientras el incrédulo, aún sabiendo que existe Dios, no le es tan interesante el conocer a Dios. En Juan 3:19 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En Salmo 53 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Como dije antes, lo que la Biblia se refiere al necio es una persona que trata de ignorar o de vivir de acuerdo a sus pasiones y a sus pensamientos. Por eso en Romanos, nuevamente repito, dice, conociendo el justo juicio de Dios, en el capítulo 1, versículo 32. Ellos sabían. El incrédulo o todo hombre sabe que existe Dios. Lo ve por medio de la naturaleza. Muchos han usado esa ilustración. Un objeto no puede salir de la nada. Hubo alguien que lo hizo. Así es la creación. Nadie tiene excusa en cuanto a eso. Y muchos viven así, tratando de evadir responsabilidades en conocer al Creador. Es como en el matrimonio. Leí el año pasado de que el 30%, el 30%, dentro del 100%, en Panamá, los niños nacen fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio. Lo mínimo. O sea que el 70-80%, casi la mayoría de los panameños están en una unión libre. O sea que quieren las bendiciones del matrimonio, quieren
sentirse bien con la persona que está a su lado, quieren sentirse amados, pero cuando se trata de responsabilidades, cuando dice la Biblia, ama a tu esposa, ama a tus hijos, tenle paciencia a ella, ama así como Dios o Jesús se entregó su vida por ella. No, no quiero saber nada de eso. Pero sus sentimientos, claro está, él sí lo quiere. Igual como en la iglesia. Como tratamos a Dios. Queremos sus bendiciones. No sé si voy a ser escuchado muy fuerte. Queremos que otros oren por nosotros. Queremos esto y aquello. Queremos una casa, queremos esto y aquello. Pero cuando la Biblia habla o cuando Dios habla que tú tienes que también ser responsable dentro de la iglesia local, no queremos nada de eso. Queremos los beneficios de lo que Dios otorga, pero no queremos las responsabilidades. Así vive el hombre. Así que entendemos que el conocer a Dios debe ser, el fin debe ser responder y ser conformados a su imagen. Debemos procurar que el estudio de Dios nos lleve más cerca de Él. Cuesta, sí, cuesta. J. Packer, no sé si lo pronuncié bien, en su libro El conocimiento del Dios Santo, hace una ilustración de un... Él cuenta, imagínese de traer un aborigen de las Amazonas y trasladarlo a Inglaterra. Pero vamos a usarlo en nuestro contexto. Imagine si yo traigo a un señor, a una persona de la comarca que haya vivido toda su vida, 80, 60 años, y lo traigo y lo abandono en la capital o en Chorrera. Imagínate que yo haga eso, lo abandone, sin conocer su lengua, sin conocer, sin conocer las costumbres, o sea, sin nada. El Señor se va a poner loco, se va a enloquecer, claro está. Y muchos tratamos nuestra vida así, de esta forma. Llegamos a Dios, pero no queremos saber cómo vivir en la creación que Dios ha puesto en nosotros. ¿Quién es el autor de esa creación? Dios. ¿A quién debemos de acudir? A Dios. Es a Él que debemos de acudir. Por nuestros pensamientos. Imagínate aquella persona estando en la capital y dice, yo voy a ir donde se va a perder. Claro está. Y así muchos tratamos nuestras vidas. Debemos de acudir a aquel que creó este mundo y lo conoce muy bien. En Oseas capítulo 4, versículo 6, vamos a leer Oseas capítulo 4, versículo 6. Es un pasaje es muy conocido. Dice así: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. En este pasaje, el autor dice mi pueblo. No está diciendo otro pueblo, dice mi pueblo, hablando del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Aplicarlo en nuestra vida, la iglesia, o sea, los que estamos aquí. Dice que ese pueblo de Israel fue destruido por falta de conocimiento, de no saber quién es Dios, de no conocerlo a Él. Y sabemos dentro de la historia de que fueron cautivos. Así que con esto no quiero decir de que la salvación se pierda o que nosotros podamos escapar de las manos de Dios, no. Es para alarmarnos. Según Pablo en 1 Corintios capítulo 10, 11 dice, estas cosas sucedieron como ejemplos y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Debemos de saber de que tenemos que siempre estar alarmados. Por más que estemos seguros, claro está, dice Pablo que tenemos que siempre estar alarmados.
Ahí está la importancia de conocer a ese Dios. Estamos seguros, claro está, pero debemos que andar siempre conociendo a nuestro Dios. Así que el primer punto dice, la realidad hacia el conocimiento de Dios. Así que hay una realidad, mientras que estamos haciendo ese ejercicio de conocer a nuestro Dios. Como dijimos en la introducción, que hay un reto en el estudio de Dios. Ante todo, el Dios que nosotros, o que tratamos de hablar o de conocerlo, es un Dios incomprensible. Y no solo eso, es un Dios inefable. Es un Dios que va más allá de nuestros pensamientos. Es un ser infinito, sublime, eterno, inalcanzable para nosotros. Él es santo, yo soy pecador. Y en medio de estar tratando de exponer, puedo fallar, mis palabras pueden fallar. Como dije, Él es inefable. En Job, le dijo Job a Jehová, en el capítulo 11, dice, versos 7, 8, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo lo conocerás? En Salmos 50, 21, dice Jehová, ¿pensabas que sería como tú? En Romanos 11, 33, 34, si me acompañan, nosotros podemos ver estas dos realidades. En Romanos 11, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido llegó a ser consejero? Dice, ¿quién ha conocido? Es incomprensible. ¿Y quién ha llegado a ser su consejero? Es inefable, nadie le puede describirlo. Pero hay una línea muy delgada entre conocer a Dios y estar sin conocerlo. Hay una línea muy delgada. Primero, podemos conocer a Dios, pero no esmerarnos en saber todo acerca de Él. Muchos se esmeran en conocer y saber más de Él, hasta el punto de llegar a pensar que Dios se puede conocer por medio de los pensamientos de hombres. Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Así que no podemos, igual forma, ir más allá del estudio de conocer a Él, porque podemos estar cometiendo herejías. Hay un límite en conocer a Dios. Lo segundo, quedar sin conocerlo. Dijimos que hay que anhelarlo, claro está, en conocerlo, pero ese anhelo de la vida eterna es amoldado para su gloria mientras que lo estamos haciendo. En Salmos 50, 22 leemos, entended ahora esto, los que olvidan de Dios, no sea que os despadezca y no haya quien los libre. Así que aquellos que olvidan de Dios pueden ser destruidos. Y aquellos que se esmeran en conocer a Dios pueden cometer herejías. Hay una línea muy delgada. Así que todo depende de Él. Así que la manera de conocer a Dios no es por nuestro propio medio, sino por el medio de Dios. Está fuera de nosotros. Hace años leí una ilustración cuando empecé mi vida cristiana hace buen tiempo y siempre he pensado en esa ilustración. Dice que vivía un papá con 5 hermanos, con 5 hijos.
muy lejos del pueblo, en las montañas. El hermano mayor era un hombre trabajador, era el que ayudaba al papá en los quehaceres de todo lo que tenía que hacer en la casa. Mientras que los hermanos más chicos, los 4 hermanos, eran un poco rebeldes. Así que un día, jugando al lado de la corriente del río, así que se los llevó a los 4, peleando con esto hasta llegar a otro lado del río. El río era tan grande y tan fuerte que no sabían cómo llegar nuevamente a la casa de su papá, los 4 hermanos. Así que se quedaron sentados esperando de que el papá, para que viniera a buscarlos. Y mientras que estaban ahí, uno de ellos, el mayor, le dice: yo me cansé de esperar a mi papá. Lo que yo voy a hacer es tratar de poner pilas de piedras sobre piedras en este río y llegar nuevamente al otro lado. Y así se fue y empezó a poner pilas sobre piedras para llegar a otro lado del río. Y ahí quedó haciendo esto. Después pasaron días, luego el que le seguía dice: ya yo también me cansé de esperar a mi papá. Lo que voy a hacer es construir mi casa. Ahí hay un pueblo muy cerca. Buscaré una esposa y viviré ahí. Tendré de todo. Es lo que voy a hacer. Así que se fue, construyó su casa, se buscó una esposa y vivió ahí. Quedaron 2. El otro, al día siguiente, el otro también se cansó. Y le dice al hermano más: ya, yo me cansé. Lo que yo voy a hacer es irme donde aquel hermano que construyó su casa, quedarme al lado. Yo sé que papá va a venir por mí, pero lo que voy a hacer, todo lo que él haga, lo voy apuntando para decirle a papá todo lo que ha hecho. Es lo que voy a hacer. Así que quedó ahí al lado del hermano. Quedó el hermano menor, esperando hasta que llegó el hermano mayor. El papá mandó al hermano mayor a que lo buscara. Cuando llegó, le preguntó al hermano menor que estaba sentado esperándolo y le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde están tus hermanos? Dice: hay uno que está poniendo pilas sobre piedras y se fue allá. Y le dice: bueno, vámonos, vengo a buscarte. Y el otro le dice, y el hermano le dice: no, por mi propia cuenta yo voy a cruzar ese río, yo no te necesito. Y se fue al otro, al que había construido la casa, al que se había casado, y le preguntó, y le dijo: vámonos. Y el hermano le dice: ya tengo mi casa, tengo esto, tengo aquello, ¿para qué necesito papá? Ya no lo necesito. Se fue al otro, al que estaba al lado, y el otro le dice: si él no va, yo tampoco no me voy. Así que nada más quedó el hermano, el menor. El hermano menor lo abrazó y se fueron. Ojalá que nosotros seamos como el hermano menor. Así que Dios se ha revelado, hermanos. Pero, como dije, de acuerdo a su voluntad. Primero, en Salmos 19 y en Romanos entendemos que Dios se ha revelado en todo lo que ha creado, como dijimos en la introducción. Aún así, por este medio, lo que es la creación, no es suficiente conocer a Dios y toda su obra. En Juan 17, en nuestro pasaje, en Juan capítulo 17, versículo 3 y 4, el 4, dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminada la obra que me diste que hiciera, hablando de Jesús. La creación no pudo demostrar la obra completa para su pueblo. ¿Quién lo demostró? ¿Quién lo glorificó? Cristo. Solo Cristo pudo hacer esa obra. En Colosenses 1:15 leemos que Él es la imagen del Dios invisible. En Hebreos 1:3 encontramos que Él es el resplandor de su gloria.
es por medio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que conocemos a Dios como tal, no por otro medio. No hay otro medio en conocer a Dios. A nosotros como criaturas de Dios, como hombres de Dios, a nosotros no es difícil de conocer muchas cosas. Nos toma tiempo de aprender un idioma, nos toma tiempo de aprender a manejar una computadora. Nos costó tiempo de aprender a leer, nos toma tiempo. Y también nos toma tiempo en conocernos a nosotros. Imagínate aquella persona que es nuestra esposa. Nunca la vamos a conocer completamente. Nos tomará tiempo en conocerlo. Quizás nosotros los hombres hayamos dibujado en nuestra mente nuestra mujer ideal, pero no lo vas a encontrar. Pero ¿saben de que depende de la otra persona en conocerse? ¿Sabes que depende de la esposa en ser conocido por ti? No depende de nosotros, nunca va a ser así. Depende de otra persona. Yo viví un tiempo en San Felipe, yo fui un vecino del presidente. En ese tiempo estaba, creo que estaba Varela, creo. Yo sabía de todo, no todo, o sea, algunas cosas de él. Pero cuando era niño, cuando yo iba cerca, por ahí, yo no podía ni acercarme a un par de metros. Los policías nos agarraban y no, ustedes no pueden estar cerca. Yo puedo saber de él, pero no conocerlo. Imagínate a una persona muy especial para ustedes, que le da la oportunidad de ser entrevistado por ustedes para conocerlo. Y van con todas las preguntas que quisieran hacer porque es importante. Todas las preguntas que ustedes hagan al final depende de él para ser contestadas. No depende de nosotros. Él puede evadir muchas preguntas que uno hace. Así que depende de la otra persona. Así es nuestro Dios. ¿Cuánto nuestro Dios? En conocerlo depende de Él, de conocer a Él. No de nosotros. Depende totalmente de su voluntad para ser conocidos por Él. Es de ahí la importancia de la revelación en su Hijo Jesucristo Jesús. La importancia del estudio de las Escrituras. El mismo Jesús en Lucas 24 dice que Él es el testimonio de todas las Escrituras, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta es la importancia por qué debemos de pensar adecuadamente en celebrar la Navidad, que estamos en este mes. Es saber que hubo un día, un rey que se dignó a rebelarse por el rescate de su pueblo. Ese rey vino a servir a aquellos que no merecíamos su gracia, ese regalo. El juez justo se dignó para buscarnos. Cuán privilegios somos como pueblo de Dios. Tenemos la vida eterna y anhelamos y vamos a esa vida eterna. Jesús es el que abrió el camino hacia el conocimiento verdadero de Dios. No hay nada fuera de Él. Podemos estar cantando, podemos estar orando, podemos estar haciendo sin fin de cosas para ver la iglesia llena. Pero si no entendemos el Evangelio en que Jesús fue el que nos abrió el camino hacia Dios, nada. Se ve hoy en día las iglesias llenas y uno ve, wow, la iglesia es bendecida porque está llena. Se ve eso, ¿no? Es cierto.
Uno ve, wow, ¿cómo quisiera estar en esa iglesia? Y así se ven, así ve el hombre las bendiciones que Dios da, de acuerdo a nuestros pensamientos. Dice Jeremías 9:24, alábese el hombre, dice, mas alábese el hombre en esto, el que se hubiera de alabar, de entenderme y conocerme. Así que, cuán importante es para nosotros en conocer a Dios, en conocer su obra. Hay muchas cosas, sinceramente, de decir en cuanto al conocimiento de Dios. Amemos a Dios, amemos su palabra, amemos su Hijo y amemos unos a otros. En conclusión, hay efectos al conocer a ese Dios. Debe haber frutos. Enfrentamos las pruebas diarias, es una de ellas. Todos pasamos por el COVID-19 y todos pasamos por una enfermedad, claro está. Pero ¿qué diferencia hay entre el creyente y el no creyente? El no creyente, cuando pasa por esas pruebas, se desespera y trata de buscar otros medios, otros hombres, para sentirse bien. Es el no creyente. Pero el creyente, claro, va a sentirse desesperado, pero teniendo un conocimiento adecuado de su Dios, sabrá qué hacer. Sabrá que el Dios es el que provee. Es un Dios soberano. Es el Dios que permite estas cosas. Esa es la diferencia entre el creyente y no creyente. Conocemos a nuestro Dios. Sabemos cuál es la razón, por qué razón mandó esto y aquello. Como dije antes, tira una gota de agua dulce al océano y no queda ni rastro de esa gota. Así nuestras preocupaciones desaparecen ante la magnitud de Dios a quien nosotros debemos de adorar y conocer. Y las cosas no ocurren sin la supervisión de nuestro Dios, el Creador. Todo está bajo la voluntad de Él. Todo depende de Él. Mientras que otros se desesperan, nosotros tenemos paz. Y no nos escapamos de esto, claro está. Y lo otro nos debe hacer amar a nuestros hermanos, o sea, a la iglesia, y servirlos a ellos. Dice en Juan capítulo 17:11, más adelante, Jesús en medio de la oración dice que sean uno, así como nosotros somos uno. Ese es el propósito, de que la iglesia sea uno. Pero que este conocimiento tampoco no nos haga sentir superior a otros. Que no nos alimente el ego. Tampoco no nos haga esto. Todos crecemos de maneras distintas. Ah, no, el hermano creo que no está creciendo. No, yo no creo. Vemos por medio de nosotros. Tu labor es amar a ese hermano. Quizás esté pasando por pruebas distintas que usted. Así que Dios se ha revelado y ha puesto límites en su revelación. Pero uno se pregunta, pero yo me pregunto, ¿para qué pone límites también? Y me encontré que alguien dijo de que también Dios pone límites para salvaguardar su verdad. Es de ahí que vemos los falsos maestros, los falsos pastores, que apuntan al hombre y que dicen más de 1000 cosas que no deberían decir. Así que entendemos a Dios con el fin de amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Y ese debe ser la marca del que conoce a Dios. Quiero terminar esto diciendo una última cosa. En la vida de José, de hijo de Jacob, cuando fue vendido por sus hermanos,
nosotros malinterpretamos o muchas veces hemos escuchado, tratando de alimentar el ego, como digo. O sea, usamos ese episodio de la vida de José para ser superior o para ponernos en la superioridad hacia los demás. O sea, José, Dios lo pone como segundo de Egipto. Muchos lo usan para sentirse bien. O sea, José fue bendecido y muchos lo usan. Pero si uno se da cuenta más adelante, José nunca le reprochó nada a los hermanos. Nunca le dijo, esto lo hicieron. Más bien le dijo, todo lo que ustedes hicieron es porque Dios lo quiso que pasara. Para perseverar a su pueblo. O sea, el conocer a Dios es amar a nuestros hermanos, preservarlo en una buena enseñanza, poner defensas ante las falsas doctrinas que entran dentro de las iglesias. Es el conocimiento hacia nuestro Dios. No fue para sentirnos bien, para ser bendecidos. Claro, seremos bendecidos, claro está. Así que muchas gracias, hermanos, por la oportunidad que me dieron. Ojalá que nos haga pensar, nuevamente repito, nos haga amar más a Dios. Y mira que todavía queda pueblo de Dios por salvar. Hay remanente que todavía queda del pueblo hay que salvar al pueblo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por la oportunidad que me diste de poder exponer, Señor Dios, sinceramente, Padre, la verdad, Señor Dios, las glorias sean solo para ti, que tú seas glorificado en medio de todas de este caos que hay en este mundo. Haznos, Señor Dios, amarte, Padre, por medio de las Escrituras, amar a tu Hijo, Señor, y entenderte, Padre, de que fuera de ti no hay nada, no hay salvación, Padre. Sí, gracias, mi buen Dios, por acompañarme en esta aventura, Padre, y gracias, alabado seas tú. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.